pero cada vez también hay más alta tecnología que está invadiendo nuestras, ¿no?, nuestras clínicas. Y la radiofrecuencia es que forma parte de nuestro día a día. O sea, preguntabas un poco, yo llevo trabajando con radiofrecuencia desde el 2007. O sea, para mí fue una revolución, porque para mí son una extensión ahora mismo de mis manos, ¿vale? O sea, que nuestro objetivo de tratamiento, ¿cuál va a ser? Y puede ser diferente en cada sesión y con cada paciente. Nos da un abanico muy amplio de todo lo que podemos conseguir, es decir, desde activación metabólica, a nivel del dolor, o sea, a nivel del dolor es una auténtica pasada. Ser alta frecuencia, la corriente penetra y no da a lo mejor tanta sensibilidad como puede dar a veces la baja frecuencia. Yo creo que en el mundo de la fisioterapia es sabido que unos han apostado pues, como por una frecuencia mágica y otros dispositivos, la mayoría de marcas actualmente, han optado también por la multifrecuencia, ¿no? Yo creo que la multifrecuencia a mí personalmente te da pues, ese abanico amplio para poder adaptar a lo que quieras. Me voy a quedar, por ejemplo, en un tejido quizá que sea más superficial, voy a utilizar una frecuencia y si me voy a ir a un tejido más profundo, Vale, me voy a ir a otra diferente. ¿En suelo pélvico la radiofrecuencia están haciendo una simbiosis brutal? A nivel de suelo pélvico, y lo digo abiertamente, mis pacientes lo podrían corroborar, yo diría que utilizo la radiofrecuencia en el 90% o si no es más de mis pacientes. Nosotros veíamos a los pacientes por recomendación médica a las 8 semanas. Yo decía, pero es que en 8 semanas aquí ya, o sea, se ha construido la casa. Yo entraría a las 24 horas. Yo directamente les propongo un tratamiento en el que prácticamente no voy a tocarlas porque no se puede, pero la radiofrecuencia me va a permitir llegar a nivel metabólico donde yo con las manos tampoco puedo llegar. La calidad del tejido al final mejora. Ayudamos a ver las cosas que van pasando antes. Si yo veo que hay un tejido que está cicatrizando regular, lo estoy viendo, no me llega ya cicatrizado así, ¿no? Las nuevas tecnologías me ofrecen la posibilidad también de no tener, entre comillas, que tocar al paciente. Podemos poner directamente los electrodos, es un tratamiento como mucho más tranquilo. Por ejemplo, lo utilizo mucho en partos vaginales para la congestión pélvica. Hay muchas pacientes que también dicen, es que no quiero que me toques. Tenemos unas placas adhesivas que lo que vamos a hacer es colocarlas estratégicamente, sobre todo pues, en dirección del retorno venoso, del drenaje, un poco de favorecer el drenaje linfático, por decirlo de alguna forma. ¿Qué dice la ciencia sobre las tecnologías que tenemos actualmente? Pues mira, la evidencia respecto a la radiofrecuencia es clara, o sea, hay unas mejoras importantes que habla que mejora el dolor, mejora la función sexual, mejora también la función urinaria. Pero yo cada vez pongo más en valor también la experiencia clínica de los profesionales Sí. al mismo nivel o más Sí. que lo que diga la ciencia. Ostras, si le funciona y me está explicando cómo lo hace y me demuestra sus resultados, para mí esto, a nivel clínico, para yo sacar a mis pacientes adelante, es que válido. A mí el mensaje de mi paciente al día siguiente de hacer una sesión de radiofrecuencia que me dice, ya no estoy estreñida, he ido al baño y no me duele, para mí eso ya es la clave de que el tratamiento que hemos hecho ha funcionado. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Sin pelos en la lengua, un podcast sobre fisioterapia, deporte, donde vamos a hablar sobre actualidad sin ningún tipo de filtro, con educación evidentemente, pero pudiendo hablar sin rodeos de todos los temas. La primera invitada de hoy es Mercedes Furio. Hola Mercedes, ¿qué tal? Muy bien. Pues muy contento de tenerte aquí y la verdad es que, bueno, ¿no? Nos conocemos de hace tiempo, pero revisando un poco tu currículum me quedé asombrado. Fisioterapeuta, docente en la Universidad Europea de Madrid, más de 15 años de experiencia profesional, trabajas en tu día a día con ginecólogos de primer nivel, estás en un grupo de investigación. Merche, ¿me dejo algo? Bueno, la verdad es que dicho así suena potente, ¿no? Sí, a mí me da vértigo casi, no sé, pero bueno, estoy muy orgullosa. Y antes de nada, darte las gracias por invitarme a estar hoy aquí. Y bueno, es verdad que cuando echo la vista un poco atrás, yo creo que una trayectoria un poco rara o diferente a lo mejor a lo que vemos hoy en día, ¿no? Porque también la fisioterapia ha ido cambiando con el tiempo. ¿A qué te refieres una trayectoria un poquito rara? Eso ya me ha... Ahí ¿no? La chispita de la curiosidad. Explícanos un poquito rápido, no tu background, ¿de dónde vienes? Bueno, a ver, yo acabé la carrera ya hace un tiempo, en el 2007, estudié en Madrid y bueno, nada más acabar la carrera, bueno, no había acabado todavía la carrera, Vale. que eso ya es lo primero, y me salió una oportunidad. Yo creo que en aquella época cogíamos lo que nos salía porque queríamos aprender y tirarnos, ¿no?, un poco ahí a la aventura. Muy bien. Y yo empecé pues por casualidades de la vida en el deporte de alto nivel. Entonces me ofrecieron un trabajo en el Liceo Francés, en el club de rugby.
y me tiré a la piscina sin tener absolutamente ni idea de nada. O sea, que empezaste con los pequeñines de rugby. No, empecé con los grandotes. Ya, los pequeñines... Es que luego pasé a los pequeñines. Entonces, bueno, eso yo creo que me abrió hoy en día cuando veo cómo trabajo, mi forma de trabajo, eso me abrió muchísimo, ¿no? Tanto el trabajo en equipo, el empezar en un sitio que no conocía para absolutamente nada y que para mí fue un challenge enorme. Y bueno, lo que se aventuraba como una temporada, pues se convirtió en 4 y acabé además trabajando en la Federación Española con el equipo nacional, con el rugby femenino, con el que ya empecé a abrir un poco todo esto del suelo pélvico. Muy bien. Y bueno, pues ahí digo donde empieza la cosa un poco a ser rara, ¿no? Ahí me ha gustado, es decir, tu primer contacto con el suelo pélvico fue en alto rendimiento deportivo como tal. Y Sí. a partir de ahí es cuando empezaste tu especialización de alguna manera, porque yo al menos te conozco más como especialista en suelo pélvico. Sí, a ver, realmente cuando yo acabo la carrera, nosotros en la carrera teníamos un examen Ajá. como de reválida, una cosa así que se hacía en la Vale. universidad que estudié, y me acuerdo que pasé de las últimas ese examen y cuando llegué al tribunal me dijeron, mira, quedan estos 3 temas, elige uno, y uno de ellos era el suelo pélvico. Y a Bueno, mí me pues... encantaba, entonces me lo sabía de memoria y dije, yo cojo este. Y entonces, en un momento en el que en España el suelo pélvico, o sea, no se hablaba, no se sabía absolutamente Era cuando todavía nada. era tabú, ¿no? Un poco y Sí, todo. sí, bueno, sigue siéndolo a veces Sigue ahora. siéndolo, o sea pero, que... no, en pero ha ese habido momento, muchísima evolución. Sí, o sea, gracias. realmente... Gracias a Dios, porque vamos, nos hacía falta, sí. Y escucha una cosa, ¿y cómo empezaste tú a la docencia universitaria? ¿Cómo fue esa historia? Pues esa historia fue también, o sea, yo casi todo lo que he hecho lo he hecho un poco por casualidad. Y yo estuve trabajando muchos años en Francia, 10 años allí, y cuando me vuelvo de Francia me vuelvo sin trabajo. Además estaba embarazada de mi segunda hija y en la puerta del colegio un día pues una mamá me dice que si me interesaría dar clase en algún momento y porque hablo francés y que querían gente para el grado en francés. Entonces le doy mi currículum y me olvido del tema y 2 años después me llaman para una entrevista. 2 años después. Sí. O sea, casi nada, ¿eh? Es que ni me acordaba, o sea, la El concepto realidad... docencia en tu mente había desaparecido. Y claro, cuando me llamaron dije, pero madre mía, o sea, esto, ¿y cómo lo voy a hacer, no? Y es imposible, ¿qué voy a explicar yo a la gente? Yo pensaba, ¿no? O ¿qué tengo yo que decir que la gente no vaya a saber? Y bueno, pues así también, un poco como en el rugby, me tiré a la piscina y dije, bueno, pues... Y es como empezaste en la Universidad Europea, que es donde actualmente impartes clase, el grupo de investigación y todo esto, ¿no? Pertenezco al grupo de investigación de Women and Health, que nos especializamos pues todo lo que tiene que ver en hombre y mujer, en las dos cosas en suelo pélvico. Me interesa mucho porque actualmente, ¿no? Venimos, pues, por ejemplo, de unos años muy potentes en España de FisioExpo, donde la tecnología estamos viendo que está entrando muy fuerte dentro del mundo de la fisioterapia. Imagino que estarás de acuerdo conmigo que hay unos años atrás, si no eras osteópata, no eras fisio, ¿no? De alguna manera. Y luego ha habido todo el boom de la invasiva, pero cada vez también hay más alta tecnología que está invadiendo nuestras clínicas. Entonces, me gustaría, por una parte, ¿no? ¿Qué das tú de docencia? Y luego yo sé que tú eres usuaria, por ejemplo, de radiofrecuencia, entre otros dispositivos. Me gustaría hablar un poco también del papel de la formación, ¿no? En alta tecnología que hay en las universidades, porque tengo la sensación que a veces las marcas y el mercado van más rápido que lo que sería a nivel universitario. He abierto aquí, ¿no? Un poquito varias cositas, Sí. pero vamos por partes. Es decir, en la universidad, ¿tú qué estás dando? Mira, yo soy docente, en primero doy Historia y Fundamentos de la Fisioterapia, que es un poco la base para crear luego todo lo que viene después, entonces ahí ya se habla de efectos fisiológicos con una base muy inicial, porque son alumnos de primero. Pero ahí ya incluso empezamos a dar una base de electroterapia, por ejemplo. Vale. Luego doy clase en tercero en la asignatura de procesos médico-quirúrgicos. Electroterapia, sí. La convencional clásica que conocemos. Bueno, sí, no. Ah, vale, eso está muy bien. O sea, yo he dicho electroterapia, pero es verdad que metemos electroterapia por una parte, lo que es la baja frecuencia, la media y la alta, pero dentro de todo eso, claro, hay un rango enorme de aparatos. Entonces, lo que estamos intentando, porque además desde la docencia y la educación superior hay que hacerlo así, tenemos un compromiso ético,
es dar la realidad, ¿no?, de lo que hay evidencia clínica, de lo que realmente usamos en la práctica clínica, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día ya se les enseña a los alumnos desde las ondas de choque, el aparato de TENS que vamos a tener todos, ahora las superinductivas, por ejemplo, yo estoy intentando también meterla, y la radiofrecuencia es que forma parte de nuestro día a día. O sea, preguntabas un poco, yo llevo trabajando con radiofrecuencia desde el 2007, o sea, ya con el rugby empecé a utilizar esos aparatos y claro, no los he soltado, y no los he soltado porque para mí son una extensión ahora mismo de mis manos. O sea, estarás de acuerdo conmigo por eso que no todas las universidades están tan al día como vosotros, que me estás sorprendiendo a positivo de realmente la alta tecnología o la actualización que estáis ofreciendo sí. a vuestros alumnos. Volviendo un poquito a esto que me decías, ¿no? Porque me interesa, claro, yo empecé al 2007 con radiofrecuencia, ya no la he soltado. ¿Qué significó para ti la inclusión de este tipo de tecnologías en tu día a día, en tu práctica? Pues mira, en el inicio para mí fue una revolución, porque claro, nosotros partíamos pues, de la electroterapia a la baja frecuencia, ¿no?, el TENS que conocemos todos, y bueno, poco más, ¿no?, y la electroestimulación. Entonces, claro, nos llega una tecnología que es alta frecuencia, que está bien tolerado por el paciente, que sí que tiene sus contraindicaciones que hay que conocer, pero que si no tienes contraindicaciones te sirve para un rango de patologías enorme, y luego que encima, sobre todo, te hace ganar mucho tiempo. Entonces, claro, yo en aquel momento en el rugby, en el que yo estaba sola con 22 jugadores en torneos y demás, necesitabas ganar tiempo, porque al final solo con 2 manos y 2 aparatos de TENS es que magia, por desgracia, tampoco hacemos, ¿no? Entonces, la ganancia de tiempo para mí fue lo principal, y luego ya a nivel biológico, o sea, a nivel de los efectos fisiológicos que vemos, lo mismo. En aquel momento no había estudios, no había tanta evidencia como hay ahora, hoy en día cada vez más, con lo cual también tenemos esa sujeción, ¿no?, por detrás de que hay una evidencia ya y que hay estudios que nos dan la fiabilidad. Yo también soy usuario de radiofrecuencia, pero igual hay compañeros que no conocen del todo, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar de manera sencilla qué es esto de la radiofrecuencia como tal? Los Bueno, principios yo, básicos. como le digo a mis alumnos, ¿no?, cuando empiezan, y para tener esas bases claras, intento utilizar siempre un lenguaje que sea muy fácil, ¿vale? No tanto a lo mejor tan científico. Entonces yo les digo que lo primero es, estamos aplicando corriente eléctrica, y eso lo tienen que tener claro para bien y para mal, es decir, que tenemos que saber bien cómo lo vamos a utilizar. Entonces esa corriente eléctrica va a estar aplicada al paciente con unos ciertos parámetros, dependiendo de los parámetros que utilicemos, lo vamos a utilizar en un sentido o en otro, y tenemos que tener sobre todo muy claro para qué lo queremos utilizar, ¿vale? O sea que nuestro objetivo de tratamiento cuál va a ser, y puede ser diferente en cada sesión y con cada paciente. Entonces esa aplicación de corriente eléctrica nos da un abanico muy amplio de todo lo que podemos conseguir, es decir, desde activación metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, tengo una acumulación de células inflamatorias porque me he hecho un esguince de tobillo, y yo lo puedo utilizar ya directamente para favorecer que ese tobillo mejore la inflamación, porque vamos a favorecer el retorno venoso, por ejemplo, linfático, etc. A nivel del dolor, o sea, a nivel del dolor es una auténtica pasada, sobre todo también porque se tolera muy bien por el paciente, como decíamos, al ser alta frecuencia, la corriente penetra y no da a lo mejor tanta sensibilidad como puede dar a veces la baja frecuencia, ¿no? Muy que cómoda, es ¿no? Para el paciente, cómoda, la sí. experiencia del paciente es muy Sí. buena. Claro, yo aquí estamos en el sin pelos en la lengua y has dicho la frecuencia, ¿no? Alta frecuencia. ¿A qué frecuencia estamos trabajando cuando hablamos de radiofrecuencia, de TECAR, ¿no? Sí, de tecarterapia. Al final, a ver, hay muchas cosas en el mercado hoy en día, ¿no? Yo siempre digo que cuando trabajamos por encima de los 300.000 kilohercios, estamos ya trabajando en unas frecuencias adaptadas a lo que consideramos la alta frecuencia. También es cierto que la bibliografía a veces nos hace un lío, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente la clasificación oficial sería más de 100.000. Pero bueno, nosotros sabemos que... Dentro de los diferentes dispositivos que hay en el mercado, ¿no? Pues yo creo que en el mundo de la fisioterapia es sabido que unos han apostado pues como por una frecuencia mágica, Sí, ¿no? O así estándar o estándar controlada. que lo nombran ellos, y otros dispositivos, la mayoría de marcas actualmente, han optado también por la multifrecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué comparativa podemos hacer aquí? ¿Qué nos da cada cosa? Bueno, yo creo que la multifrecuencia a mí personalmente te da pues, ese abanico amplio para poder adaptar a lo que quieras, sobre todo para ver a qué profundidad vas a trabajar, que para mí es lo más importante. Y
y al final es lo que tienes que poder hacer, o sea, personalizar el tratamiento con el paciente, porque si yo me voy a quedar, por ejemplo, en un tejido quizá que sea más superficial, voy a utilizar una frecuencia, y si me voy a ir a un tejido más profundo, Vale, me voy a ir a otra entonces diferente. entiendo, ¿no? Si no, corrígeme, que podríamos decir que dentro de este rango de frecuencias que estábamos comentando, pues los efectos biológicos y los efectos analgésicos van a estar allí en todos, pero lo que nos permite sería pues como ganar una eficiencia o ser más, ¿no?, específicos en más superficial o en más profundo. ¿Iría por allí? Eso Vale. es mi opinión. Claro, entonces, dentro de las diferentes patologías que tú tratas, ¿no?, dentro de tu ámbito clínico, sobre todo suelo pélvico, claro, si vas a focalizar más a nivel profundo, eso te permite, ¿no?, un poquito. ¿Qué patologías son las que tú ves más o mejores resultados con este tipo de aplicaciones? Pues mira, yo ahora mismo a nivel de suelo pélvico, y lo digo abiertamente, mis pacientes lo podrían corroborar, yo diría que utilizo la radiofrecuencia en el 90%, o si no es más, de mis pacientes, salvo que haya contraindicaciones. Wow, eso es mucho. Sí, es mucho. O sea, sería como tu gold estándar. Sí, sí. O sea, Para mí lo es. Y lo forma digo... parte, podríamos decir, y creo que te mojes, que, no, claro, es que el suelo pélvico y la radiofrecuencia están haciendo una simbiosis brutal, Sí. porque es que yo veo que en todos los másters de suelo pélvico la integración de la radiofrecuencia es como algo fundamental en el tratamiento que ofrecéis. Claro, pero porque nosotros cuando trabajamos el suelo pélvico, y sigue pasando, yo soy una de las que estoy ahí luchando fuerte para que esto cambie, nosotros veíamos a los pacientes por recomendación médica a las 8 semanas. Wow. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando trabajaba en Francia, que además esto es así como que está muy cuadriculado, yo decía, pero es que en 8 semanas aquí ya, o sea, se ha construido la casa. Entonces, ¿qué ha pasado en esas 8 semanas? ¿Y por qué se queda un paciente o una paciente en su casa 8 semanas con un dolor de 8/10, con un estreñimiento, y nadie se encarga de todo eso? Déjame actuar antes, ¿no? Claro, entonces a mí la radiofrecuencia me permitía, y me permite ahora además, porque tengo muchísima suerte, y lo tengo que decir aquí, tengo la suerte de trabajar con un equipo médico que confía en nosotros y que nos está enviando a los pacientes. Eso es fundamental también, ¿eh? Así, o sea, súper rápido. Y luego los pacientes, digo porque es verdad que yo trabajo con un equipo de obstetricia, pero los hombres también, o sea, se nos olvida, ¿no?, que hay cicatrices, por ejemplo, como ya sea o sea, me da igual que sea la paroscopia, que sea cicatriz abierta, abdominal, en prostatectomías, en cesáreas. O sea, las cesáreas duelen muchísimo. O sea, una cicatriz de cesárea o una histerectomía duele muchísimo. Las pacientes refieren la mayoría siempre estreñimiento al día siguiente, o sea, todo tipo de dolores, impotencia funcional. Entonces, yo directamente les propongo un tratamiento en el que prácticamente no voy a tocarlas, porque no se puede, pero la radiofrecuencia me va a permitir llegar a nivel metabólico, donde yo con las manos tampoco puedo llegar. Vale, entonces, ¿me podrías hacer la comparativa entre lo que se venía haciendo antes, donde se dejaba a las mujeres 8 semanas quietas, ¿no? Y luego, lo que decías tú, te encontrabas el percal ya montado. Sí. Ahora, que sin apenas tocarlas estás viendo cambios, o sea, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cómo sería esa comparativa? Pues la comparativa para mí es buenísima, porque claro, nosotros tratamos ahora lo antes posible. Yo ya digo que, o sea, da igual si tratas a los 3 días o al mes, ya es antes de lo que tratábamos a los pacientes. Pero la comparativa ahora es que ya la diferencia a nivel, por ejemplo, de cicatrización y de control, yo no digo que no aceleramos nada, simplemente controlamos. ¿La calidad del tejido? Claro, la calidad del tejido al final mejora. Ayudamos a ver las cosas que van pasando antes. Si yo veo que hay un tejido que está cicatrizando regular, lo estoy viendo, no me llega ya cicatrizado así, ¿no? Entonces, Merche, con lo que has dicho de, bueno, es que antes eran 8 semanas, ahora son 3 días, pero he percibido como esos 3 días para ti no son suficiente pronto. Desde tu criterio como tal, profesional, ¿no?, tu conocimiento, todo, ¿a partir de qué momento tú, si tuvieses libertad total, entrarías a trabajar con este tipo de pacientes? Yo entraría a las 24 horas. ¿Vale? ¿Y por qué no antes o por qué no después? Bueno, hablo de cicatrices, ¿eh? La primera fase de la cicatrización necesitamos que las células inflamatorias lleguen. Entonces, en esas 24 horas yo dejo al paciente o a la paciente en este caso, que esté tranquila. También porque hay que adaptarse a las pacientes. Es decir, cuando tú acabas de tener una cesárea,
en la mayoría de los casos no te apetece que aparezca nadie en la habitación, te estás adaptando además a un recién nacido, hay una subida de leche, o sea, hay un montón de factores también alrededor, pero a nivel biológico necesitamos que esa fase inflamatoria se encadene como debe. Es decir, que necesitamos inflamación y esto es importante que los pacientes lo sepan. Esto está muy bien porque yo soy más del ámbito deportivo, ¿no? Pero me interesa mucho, ¿no? Las diferentes, ¿no? realidades que tenemos en la fisioterapia y me parece súper innovador el abordaje que haces. Y es que en deportiva lo venimos diciendo también, la inflamación es necesaria. Es como que me da mucha rabia cuando estos tratamientos antiinflamatorios, oye, deja de decir antiinflamatorio, en todo caso serán cosas que optimizan el proceso de inflamación, que hace que lo podamos tener, entiendo yo, como bajo control y que luego incluso nos ayude pues, para que las células satélite y todo prolifere más rápido. Pero el concepto ya antiinflamatorio, el mundo de la salud, de la fisioterapia, lo tendríamos que borrar, ¿no? Casi, casi. A ver, el problema yo creo que esto es a nivel informativo también del paciente, ¿no? Yo durante mucho tiempo, ¿no? Yo veía, lo he vivido en mis propias carnes cuando di a luz, que tú das a luz y entonces en la mesilla viene pues la enfermera, el enfermero y te deja un antiinflamatorio directamente, el ibuprofeno, y luego te dejan también un paracetamol. Entonces te dicen, tómate el paracetamol y si te duele mucho, te tomas el ibuprofeno. Pero claro, tú no sabes qué es lo que te duela mucho o no sabes, entonces, ¿qué te tomas? Lo que te han dejado. Claro. Y entonces haces así y ya está. Una y luego la otra. Y luego la otra. Entonces, claro, yo cuando hablo mucho con mis pacientes y tengo la suerte de verlas embarazadas, les digo, si tú puedes aguantar de verdad, solo el paracetamol. Y entonces me dicen, ¿pero por qué? Y entonces cuando se lo explico, mi experiencia me dice ahora que además que las madres tienen ahí una fuerza natural, aguanta sin el ibuprofeno al final. Muy bien. Entonces digo, nuestro rol también es ese, ¿no? El de un poco informar al paciente, educar, informar al paciente, pero también compartir con nuestros compañeros, porque al final los anestesistas, los médicos te dicen, claro, pues es que la paciente que se está muriendo de dolor no le podemos dar nada más, entonces... La medicina está hiperespecializada y yo tengo la sensación que el médico que interviene sabe mucho de cómo intervenir, el anestesista sabe mucho de anestesia, pero nosotros sabemos mucho también de recuperar los tejidos. Entonces, ¿crees que esto que se ha ido haciendo como históricamente de estos periodos de reposo, de inactividad tan largos, es un poco también por miedo a lo que pueda pasar, por desconocimiento, ¿no? Porque a la que te pones a revisar realmente la fisiología de los tejidos, dices, bueno, pero ¿por qué le tengo que generar antiinflamación? ¿O por qué lo tengo que dejar parado? ¿O por qué no? Sí, lo que pasa es que yo creo que por suerte hemos evolucionado todos, ¿no? Y ahora yo creo que vamos cambiando, pero esto es como cuando para una tendinopatía te ponían con un reposo, ¿no? Y te ponían una férula hace, no sé, 15 años, hielo, ¿no? Claro. y la férula de y estate quieto unos días y vemos. Y hoy en día, claro, no pones todo lo contrario, ¿no? Pues yo creo que ahí estamos también en el mundo del suelo pélvico, ¿no? Intentando también darle esa vuelta un poco a las cosas y ¿Cuántos grupos crees tú que trabajan en España como vosotros? Interviniendo ya desde los 3 días. Que yo sepa. Poquito, ¿eh? Sí, o sea, yo cuando hablo de esto abiertamente, a la gente le gusta, pero es verdad que se quedan sorprendidos. Es como que, wow, a los 3 días ya entráis y con este tipo de, ¿no? de tecnologías ya para optimizar, acelerar, tal. O sea, yo le digo a mis pacientes siempre que, porque oye, las que van a un parto vaginal, les digo, si por lo que sea tienes una cicatriz, ya sea episiotomía, ya sea desgarro, ya sea cesárea, que sepas que hay esta opción. Entonces, si tú quieres venir, vente lo antes posible. Luego, pues lo que te digo, también la logística postnatal a veces no es tan fácil y a veces tengo muchas pacientes que me dicen, ay, Mer, yo tenía que haber venido antes. No, bueno, pues ya está, has venido cuando has podido. Pero que sí que es verdad que sobre todo esa modulación del dolor con la radiofrecuencia la conseguimos. Y además, si no quieres que te toque o no te apetece que te toque, o hay gente que dice, bueno, tengo además con las nuevas tecnologías me ofrecen la posibilidad también de no tener, entre comillas, que tocar al paciente, o sea, con el hands-off podemos poner directamente los electrodos, es un tratamiento como mucho más tranquilo. A ver, cuéntame eso. Pues, es decir, tienes la opción de sin tú tener que trabajar directamente con tus pacientes, de poder realmente hacer el tratamiento. Explica. Pues yo, por ejemplo, lo utilizo mucho en partos vaginales, que no tienen por qué tener cicatriz, para la congestión pélvica. O sea, se nos olvida que la congestión pélvica es una parte importante, ¿no? Ya sea de una cirugía o de un embarazo y un parto.
Entonces, directamente ya cuando hay edemas vulvares que lo pasan fatal, hay hemorroides, o sea, después de un parto hay un poco de todo, ¿no? Entonces, hay muchas pacientes que también dicen, es que no quiero que me toques. O sea, esta parte no quiero que me la toques. Aparte también como muy íntima, con Sí. mucho dolor, mucha inflamación, Eso y es. es como que, uff, ¿no? Eso Da es, un poco es un de... rechazo muchas veces, ¿Vale? sí. Entonces, bueno, pues tenemos la opción de que en lugar de ser con la radiofrecuencia convencional, por así decir, electrodos móviles que nosotros tenemos que estar pasando por la zona, tenemos unas placas adhesivas que lo que vamos a hacer es colocarlas estratégicamente, sobre todo pues en dirección del retorno venoso, del drenaje, Muy un bien. poco de favorecer el drenaje linfático, por decirlo de alguna forma, y entonces le aseguramos a la paciente que no le vamos a tocar, pero que sí que vamos a estar estimulando a nivel biológico. Vale, muy bien. Y escucha, con lo que hemos dicho antes de la universidad, esta manera de trabajar que tenéis vosotras tan moderna como tal, ¿ya lo estáis introduciendo vosotros a nivel universitario? Bueno, O sea, en vuestra... ¿no? yo aquí hablo a nivel personal. Yo cuando Vale. en cuarto que doy la asignatura de ginecología, de fisioterapia en pelviperinología, ya se lo cuento. O sea, yo Muy bien. utilizo o sea, yo realmente intento que el docente sea la conexión entre la realidad clínica, o sea, que yo les cuento lo que pasa en mi día a día Claro. y cómo trabajo. Pero es que eso es lo que tendría que ser la universidad también, porque muchas veces se queda en un ámbito teórico, Sí. ¿no? Que dices, vale, sí, muy bien, pero luego vienen los alumnos de prácticas de cuarto y les ves que dices, Eso jo, es. pobrecitos, machos, es que no tienen ni idea. Sí. Con todo el respeto, todos los Claro, cariños ¿no? a los compañeros que están empezando, ¿eh? No, y que Pero además seguramente tendrán esta sensación, ¿no? depende del programa también que hayan seguido, porque hay programas que tienen más prácticas, otros que tienen menos. Claro. Al final, o sea, las carreras sanitarias tienen que tener prácticas. Esto es así. 100%. Lo que pasa que es verdad que en suelo pélvico además tenemos un problema añadido muy gordo, y es que ¿cómo aprende el ser humano? Por imitación. Entonces, el suelo pélvico tú no lo ves. Entonces, cuando tú al alumno de cuarto, aunque ya lleve 4 años estudiando y ha hecho 1000 horas de prácticas, le hablas de suelo pélvico, se queda bizco, porque no visualizas absolutamente nada. ¿Y tú tienes gente de prácticas en tu clínica? No. Claro, pues lo digo porque yo ahora me estoy, ¿no? Como poniendo en el papel y digo, "Buah, imagínate que estás trabajando con una mujer ahí, las patas tal, así, y tienen que venir 2 alumnos Sí. ahí en su intimidad, cuando lo está pasando mal. Uf, es muy... A Esas ver, prácticas son, claro, son es que complicadas de gestionar, ¿eh? este es el problema. Tenemos centros asociados de prácticas, tenemos hospitales, o sea, por suerte hay gente que lo puede hacer. A mí me gustaría, pero también es cierto que es lo que acabas de decir, ¿no? Es un momento vulnerable, es un momento además en el que hay determinados pacientes, porque los hombres también, pues que efectivamente vienen ya con miedo, con pudor, con vergüenza, como lo quieras llamar, y claro, ya hasta que tú creas ese feeling, esa adherencia al terapeuta, si encima tienes un estudiante de prácticas, pues es que muchas veces la gente dice que no. Hay otras que te sorprenden y dicen que sí. Pero yo voy quizá más allá también, y cuando trabajamos, y esto también es la realidad, que es lo que hemos dicho que íbamos a hablar, cuando tú trabajas a nivel privado, tienes ¿Vale? un tiempo por paciente. Claro, es la realidad también de nuestro trabajo. Claro, entonces yo muchas veces digo, es que si quiero tener un alumno, yo quiero explicarle las cosas bien. Entonces es que tendría que estar mi sesión Sí. y otra sesión. A mí también me pasa. Claro, porque ellos se merecen... Y a veces también, si estás trabajando, necesitas estar concentrado y no le puedes estar haciendo la explicación. Y si también estás explicando demasiado, Eso es es. como estás no atendiendo Eso es. suficientemente bien al paciente. Es complicado Es complicado. gestionar. Oye, y en base a esto que me estás contando, ¿hay formaciones avanzadas en España donde se explique ya más esa metodología, donde Sí. se pueda trabajar de alguna manera más con paciente real también o algo, integrando la tecnología también? Pues hay muchísima oferta formativa. O sea, Muy hoy en bien. día hay una oferta formativa que da también vértigo y que a veces es un arma de doble filo, porque me incluyo, nos vemos un poco perdidos de y qué formación elijo y cuál es de calidad. Yo lo veo sobre todo con todos los recién egresados, ¿no?, de la universidad, que es como, vale, ahora soy fisioterapeuta, pero hablas con ellos y tienen la sensación que en la universidad les han dado las bases y te lo dicen con confianza, ¿eh? Mira, es que no sé por dónde empezar con un paciente real. Claro, pero yo les digo la verdad también a Claro, ellos. ¿qué les dirías a la persona, ¿no?, al fisio que se quiere especializar en suelo pélvico? Tú, con tu bagaje, que eres docente universitaria, que das docencia también de posgrado, ¿darles un consejo? Pues mira, yo se lo doy siempre cuando cualquiera de mis alumnos me pregunta esto, que nos lo preguntan mucho, y yo les digo,
Depende también mucho de tu momento personal. Es decir, si tú eres el alumno que hoy en día sabes que quieres hacer deportiva y lo tienes claro y no quieres hacer otra cosa hoy, métete y especialízate. Porque además hoy vamos a la especialización. Sí. Pero si no lo tienes claro, que tienes todo el derecho. O sea, yo tengo alumnos que me dicen, ay, es que yo no sé lo que quiero hacer. Y claro, veo al de al lado que desde hace 3 años ya sabe. He visto un poquito de cada cosa, Claro. pero todavía no sé realmente cuando esté en el mundo Eso laboral qué narices eso va Entonces, a yo les veo significar. como en una vorágine, ¿no? De sentirse empujados un poco por la masa. Y digo, bueno, ponte a trabajar. O sea, coge el primer trabajo que tengas, que te parezca bien, y empieza a ver pacientes. Y cuando te hayas hecho un poco de ojo clínico y mano, decides si algo te gusta más que otro. Y vas viendo igual, o alguna formación pequeñita igual, o algo que, ¿no? O sea, además, un cursillo de estos de fin de semana que puedan ver, ostras, pues mira qué interesante, ¿no? Vale, me meto en un máster. Eso es. Es que la realidad también está en que el coste de las formaciones, y lo sabemos, no es asequible. O sea, un máster, un posgrado incluso, cuestan dinero. Entonces, claro, si tú no tienes al 100% la seguridad de que luego vas a querer hacer eso, pues yo entiendo que, oye, des un paso hacia atrás. Entonces, yo creo que se nos ha olvidado también un poco que tenemos que trabajar. O sea, que tenemos que tú no vas a salir diciendo, va a llegar mi primer paciente y voy a saber lo que tengo que hacer. Yo, a los alumnos de cuarto, que les da muchísimo miedo, tienen mucho miedo, yo les digo, mira, tú tienes toda la teoría, o sea, la tienes además. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu primer paciente? Darle seguridad. Pero si no te sabes la patología al dedillo, cuando llegues a tu casa, luego te lees un paper. O le preguntas a tu amigo por WhatsApp y le dices, oye, ¿esto cómo era? Estoy con este paciente, estoy con tal, a ver un poquito, bueno, todos hemos empezado, ¿no? Todos nos hemos encontrado en situaciones de, ¿ahora qué hago? Y yo les digo, y que no os dé miedo tampoco de decir, uy, pues este síndrome no lo conozco, porque a lo mejor te viene un paciente y dices, ¿y esta enfermedad? Pues yo esto, oye, pues es que a lo mejor no es una artrosis, o sea, hay otras muchas patologías. También buscas sobre lo que conoces, ¿no? Claro. Lo que se dice siempre, si tú dominas 10 patologías, pues intentas en tu valoración que se parezca a eso que, que tal. Eso es, entonces van a tener, y luego, ojo, como docentes también tenemos la responsabilidad de enseñarles a pensar, porque ellos, yo a veces en los exámenes me río, ¿no? Porque me río no de ellos, llegan y me dicen, Homer, pero es que esto no está en las diapositivas. Digo, no, claro, digo, es que cuando tú tengas un paciente no vas a tener las diapositivas detrás del paciente para que te vayan saliendo lo que tiene, o sea, tú vas a tener que ir hilando la información que estás sacando de varios sitios, ¿no? Es que la fisioterapia desde este punto de vista es muy compleja. Hombre, toda la parte de razonamiento clínica, de integración de todo lo que estudiamos, leemos, de diferentes cursos, esos son años de bagaje y de rodaje. Entonces, claro, te pones en el papel de los estudiantes y es como quieren las instrucciones, ¿no? La recetita, el protocolo, ¿no? Tal, y luego la realidad te das cuenta que para nada es así. Y escucha una cosa, ¿no? Con esto de los estudiantes que recién salen, tal, claro, la invasiva ha cogido mucha fuerza, ¿no? Yo al menos los que me vienen a mi clínica es como que piensan en ecografía, en invasiva. La mayoría de la gente también que viene, ¿no? O que abre clínica, al menos a mí me preguntan también por TECAR, por la versatilidad que tiene como tal. ¿Crees de alguna manera que esta hiperespecialización está yendo en contra también de la parte de razonamiento clínico, de entender el cuerpo humano como una globalidad? Porque se habla mucho de esto, pero al final también a lo que lleva es que, vale, meto el eco, veo tal tendón un poquito degenerado y pincho y le meto. Cuando a mí me gustan también otras tecnologías que pueden interactuar, ¿no? Más sobre sistema nervioso, sobre tejidos, sobre fascia, entendiendo un poco más el cuerpo, y yo por eso también soy usuario de TECAR y me gusta, ¿no? por el cambio que me dan los tejidos, no solo analíticamente en un punto, que si está degenerado no digo que no se tenga que tratar, pero posiblemente eso sea la consecuencia, ¿no? De una serie de alteraciones previas. Eso es. A ver, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que trabajamos con un montón de herramientas que tenemos a disposición y que nosotros tenemos que decidir con el razonamiento cuáles son las que vamos a aplicar al paciente. Entonces, yo creo que te puedes formar pues en punción o en invasiva, o te puedes formar en eco, pero que no nos tenemos que olvidar que todo eso es un plus. O sea, es algo que nos va, es mi opinión, pero es algo que nos va a dar algo más a nuestro tratamiento. Yo, mira, el año pasado tuve la grandísima suerte
de hacer un voluntariado en Camerún y me fui allí directamente a dar formación de suelo pélvico en la universidad. Muy bien. Cuando llegué al hospital, te caes un poco de la realidad que vives aquí, ¿no? Un poco, por no decir mucho. Porque de repente dices, madre mía, es que he vuelto a mis manos. Y no tengo nada más. Y no tengo nada con más. esto, a ver qué hacemos ahora. Claro, entonces yo decía, es que cuando hubo el apagón el año pasado aquí, ¿quién seguía trabajando? Los fisios con las manos podían seguir trabajando. Sí. Ese día no te funcionaba la máquina que tenías, pues bueno, pues trabajo con las manos y ya luego me voy a mi casa, ¿no? Y esto es así, o sea, la realidad es que las máquinas, la tecnología en general, me da igual lo que sea, y otras técnicas invasivas nos ayudan, pero también tenemos que tener claro que la mayoría de las veces, por ejemplo, la invasiva no va a ser lo primero a lo que recurrimos. Yo, No, por lo menos, en suelo pélvico, claro, también. Para mí tampoco, ¿eh? Y no debería ser así, ni Entonces, mucho bueno. menos. Tengo muchas otras tecnologías antes y además que el paciente en general, si le preguntas, no le gusta que le pinchen. Si te da a Eso escoger, también. él prefiere que no le pinchen. Eso también. Y hoy en día tenemos tantos recursos que para unas cosas me parece muy útil, Eso es. pero para otras tengo muchos otros recursos. Cogiendo esto la tecnología y en el ámbito profesional, tu universitario, grupo de investigación, ¿qué dice la ciencia sobre las tecnologías que tenemos actualmente? Porque a veces tengo la sensación de que el marketing por parte de las empresas también hace mucho daño diciendo cosas que no son bien por su nombre, como poniéndole cosas un poquito raritas, como para parezca que han descubierto, no sé, ¿no? la panacea en algo, y dices, no, mira, es que esto es un PMF, o esto es una radiofrecuencia, o esto es no sé qué, lo que pasa que luego cada dispositivo, ¿no?, tiene sus desarrollos, sus tal. ¿Qué me podrías decir tú como especialista, ¿no?, en radiofrecuencia? ¿Cómo está la evidencia científica a día de hoy? Pues mira, la evidencia respecto a la radiofrecuencia es clara. O sea, hay unas mejoras importantes, pero también tenemos que seguir investigando, ¿vale? O sea, la calidad de la investigación que hay hoy en día. Hay, por ejemplo, una revisión sistemática de hace relativamente poco, del 2022, que habla que mejora el dolor, mejora la función sexual, mejora también la función urinaria, pero sí que es verdad que también hay sesgos, ¿vale? Y hay sesgos sobre todo en metodología y en muestras que son pequeñas. ¿Por qué? Y esto yo quiero ser clara, tú cuando haces un estudio, para que sea fiable, tiene que ser una muestra muy grande. ¿Y eso qué conlleva? Dinero y tiempo. Y en España no se invierte. En fisioterapia al menos no hay ni dinero ni tiempo. No hay ni dinero ni tiempo. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que investigamos pues por amor al arte, investigamos porque queremos mejorar en clínica, pero si yo tengo en la cabeza 1000 estudios posibles, pero es que me llevan 60 o 70 horas mínimo solo de muestreo. Claro, es una locura. Además, yo veo que en lo que es la radiofrecuencia como tal, claro, como está influida por tantos factores, desde el punto de vista metodológico, hacer un estudio súper potente es muy complicado. Sí. Al final, una tecnología que en función de la temperatura ambiente, de la humedad, de la propia hidratación del paciente, la misma dosis te va a dar respuestas diferentes. ¿Cómo puedes tú, ¿no?, aislar? Realmente es bien complicado. Claro, es difícil, por eso hay varios estudios en los que yo me baso mucho, pero que son estudios in vitro, y también hay que decirlo, ¿no? No es lo mismo aislar unas células, meterlas en una probeta, ¿no?, y tenerlas a la temperatura que tú quieres, el ambiente que tú quieres. Es que hay un salto muy grande del in vitro al in vivo, ¿eh? Y a veces la gente, no, es que se ha demostrado que tal, bueno, ya esto es una probeta con condiciones ideales y a partir de aquí... Claro, yo creo que eso nos sirve también para luego decir, bueno, pues vamos a aplicar en clínica, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Un poquito Pero a mí me gusta mucho, porque es como, vale, esto nos puede servir de guía para ver un poquito lo que está pasando, pero yo cada vez pongo más en valor también la experiencia clínica de los profesionales al mismo nivel o más que lo que diga la ciencia. Porque todos sabemos también, ¿no?, a nivel de ciencia, cómo está un poquito el mundillo, y al final, ostras, si yo tengo un profesional contrastado delante mío, que tiene credibilidad, que lleva trabajando a muy buen alto nivel 15 años, ostras, si le funciona y me está explicando cómo lo hace y me demuestra sus resultados, para mí esto, a nivel clínico, para yo sacar a mis pacientes adelante, es más que válido. Sí, además, a ver, no es objetivo, claro, yo luego no puedo ni publicar ni contar oficialmente, por así decirlo, ¿no? Pero a mí el mensaje de mi paciente al día siguiente de hacer una sesión de radiofrecuencia que me dice, ya no estoy estreñida, he ido al baño y no me duele, para mí eso ya es la clave de que el tratamiento que hemos hecho ha funcionado. Entonces, ¿puedo medir eso?
pues a lo mejor no lo puedo medir objetivamente, pero es que la paciente lo está notando y lo está sintiendo. Entonces, a partir de ahí, a mí eso ya me da para utilizarlo de nuevo. Entonces, la evidencia científica es una base muy importante de nuestro trabajo, pero la experiencia clínica también. Y tiene que ser un combo, porque la investigación es muy cuadriculada, por suerte, y hay unos criterios de inclusión, pero yo les digo incluso a los alumnos, vale, ¿y qué pasa si tú te has leído un paper el día anterior, porque tienes un paciente con una tendinopatía del tendón de Aquiles y pone que es entre 30 y 40 años y tu paciente tiene 60? ¿Le cierras la puerta? No, que a ti no te trato porque el estudio no puedes entrar. Claro, no, o sea, nosotros tenemos que darles una solución. Y al final, yo lo digo siempre, a mí me gusta mucho la historia, y la historia de la medicina evoluciona y sigue evolucionando a veces por errores, o sea, ensayo-error, y esto es así, o sea, la cirugía ha evolucionado así y eso no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa, no, pero bueno, que muchas veces no te está funcionando algo y de repente dices, pues voy a probar otra cosa a ver si con este paciente Totalmente, esto funciona. Y esto nos ha pasado a todos. Sí. Merche, estamos llegando al final de este capítulo, ¿vale? Pero me gustaría, por si no ha surgido un tema específico como tal, que tengas ahí unos minutitos, por si hay algo realmente de lo que quieras tú poder explicar a tal, y luego también que aproveches estos últimos minutitos para poder dar, pues, a aquellos profesionales, ¿no?, que se dediquen al suelo pélvico como tú, estudiantes que también quieran tal, un consejo, ¿no?, alguna cosa tú con tu experiencia que les puedes decir, pues mira, yo ahora si estuviese en el otro lado me gustaría que me dijesen tal cosa. Te pido estas dos cositas. A ver, pues consejo a estudiantes, por ejemplo, pues lo que les digo a los míos, ¿no? Lo primero, que no tengan miedo, que crean en ellos, porque muchas veces también eso cuesta, ¿no? El creerte las cosas al principio, sobre todo, y que tengan siempre a mano uno, y para mí es lo más importante, esas herramientas que te digo que metes en tu maleta, la empatía. Muy bien. Y la empatía empieza con sus compañeros. Muy bien. Entonces, creo que eso es lo más importante, la empatía con el paciente, con los compañeros, con el entorno. Luego, aparte de la empatía, ese razonamiento clínico, ¿no?, que ya viene también con la formación, o sea, eso va mejorando en el tiempo. Ojo, que la empatía siempre les digo que también uno se forma, ¿vale? O sea, que no hay problema. Y luego las manos, ¿no?, que como siempre, esos son un poco mis consejos. Que no tengan miedo a equivocarse, porque nos equivocamos todos los días, y que tampoco tengan miedo a decir, oye, hasta aquí llegan mis competencias y yo ayudo al paciente ahora derivándolo o diciéndole que no puedo hacer más, ¿no? Entonces, eso también es ayudar. Ese sería mi consejo, bueno, el que creo que a mí me hubiese venido bien en su día. ¿Y alguna cosa que no hayamos hablado que te haya quedado bien en el tintero? Pues mira, yo aprovecho también, ¿no?, porque claro, hablando de la empatía un poco, sí que quiero decir que yo creo que deberíamos ser todos, que crear más comunidad en la fisioterapia, por ejemplo. Muy bien. O sea, mucha gente me dice, Homer, ¿cómo llegas a todo, no? O cómo, que nos volvemos locos todos, que lo sabemos. Y yo lo digo, yo llego a todo, no a todo, a lo que llego, porque tengo una comunidad que es impresionante a nivel de profesionales, sanitarios, pero sobre todo de fisios, que me facilitan muchísimo la vida. O sea, es decir, el otro día una amiga me ha mandado un paper nuevo que ha salido porque, mira, me he acordado de ti. Yo cuando tengo una duda, a ti te he escrito, Ignacio, te pregunto, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y esto? Sí. ¿Y cómo se hace? O un día tienes que preparar un curso, de repente no te ha dado tiempo y tienes una amiga que te manda un PowerPoint y te dice, Totalmente. coge lo que quieras de ahí. Creo que eso nos hace mejores fisios, siempre, mucho más allá de las peleas y el ego que hay a veces también en este mundo. Pues me quedo con eso, Merche, que para que la fisioterapia siga evolucionando, que seguramente, ¿no?, a nivel de comunidad tendríamos que crecer mucho más y bajar un poquito egos en bien de todos. Eso es. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Hasta aquí este primer capítulo de Sin pelos en la lengua. Espero que hayáis disfrutado. Y cualquier cosita os vamos a dejar los contactos tanto mío como de Merche por si tenéis cualquier pregunta o queréis contactar con la gran profesional que hemos tenido hoy la suerte de contar con ella. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.